En la historia del mundo, los fenómenos de migración siempre han sido muy, porque tienen una serie de cosas para analizar y los impactos sobre las sociedades, sobre las economías, sobre las cuestiones de salud, de la cultura, etcétera, etcétera, tienen repercusiones. Y en este programa precisamente vamos a tratar este tema de migración específicamente relacionado con aspectos de sustentabilidad económica, social y ambiental. Bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, los movimientos de seres humanos en el mundo parecen ser muy comunes hoy en día. La gente emigra en la búsqueda de nuevas condiciones mejores para vivir o por muchas otras razones. Entonces, la migración de estos seres humanos a veces tiene impactos sobre las cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad, como puede ser impactos económicos, los mismos impactos sociales que se derivan del movimiento de estas personas y además también en el cuidado del medio ambiente. Entonces, decidimos armar este programa para hablar precisamente de migración y sustentabilidad. Y para ello hemos invitado a la doctora María Elena Ramos Tobar, quien es profesora investigadora de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es investigadora, cultiva la línea de generación de conocimiento que tiene que ver con migración, redes sociales e interculturalidad. Doctora María Elena, buenas tardes. Bienvenida a Mundo Sustentable. Hola, buenas tardes y pues muchas gracias por esta invitación y agradezco en particular al equipo del programa por ponernos un poco a trabajar y tratar de realizar este programa ahora en esta modalidad. Muchísimas gracias, maestra. Maestra, platíqueme, ¿qué tipos de flujos migratorios se presentan en México y en Europa? Bueno, en el caso de, yo creo que no solamente de México, sino del mundo, generalmente distinguimos como dos tipos de flujos, ¿no? Lo que se denominan como los flujos de emigración y flujos de inmigración, ¿no? Para empezar, bueno, creo que la definición incluso de migración es compleja, ¿no? Porque generalmente tiene implicaciones a veces de orden político, por ejemplo, para hablar de la migración irregular, ¿no? Pero bueno, esas dos modalidades, la migración, la emigración y la inmigración, son como de los dos elementos más importantes de los flujos migratorios en cualquier contexto, en cualquier país, ¿no? En el caso de migración, pues hablamos de movimientos de población de un lugar de origen a un lugar de destino, ¿no? Una persona que llega, por ejemplo, en este caso a México, es considerada como un inmigrante, ¿no? Una persona que viene del extranjero. En el caso de los inmigrantes, pues obviamente tiene que ver con un proceso al revés, es decir, nosotros o el país México como un país de origen y otro lugar, en el caso particular de México, la principal lugar en donde los migrantes mexicanos llegan es el Estados Unidos, ¿no? Esos son como los dos grandes flujos más importantes. Sin embargo, cada vez es más presente para muchos de nosotros, sobre todo los que vemos los medios de comunicación, de que hay una cantidad enorme de flujos, ¿no? Uno de ellos que ha sido particularmente visible es el tema de los migrantes en tránsito, ¿no? Estos migrantes en donde el destino todavía no llega, la persona no llega, y es el caso de los migrantes para nosotros, de los migrantes centroamericanos que intentan llegar en este caso a los Estados Unidos, ¿no? Y otro de los flujos también que ha sido importante en estos últimos años es lo que se denomina como los migrantes de retorno. Sin embargo, hay quienes hablan de otras modalidades, por ejemplo, los migrantes transfronterizos, ¿no? Aquellos que migran continuamente
¿no? Como es el caso de México, Estados Unidos, que están ubicados en las ciudades frontera, como el caso de Laredo, Nuevo Laredo, McAllen, Reynosa, etcétera, toda la frontera México-Estados Unidos, y que cotidianamente tienen una dinámica muy, muy peculiar, ¿no? O sea, ellos generalmente migran en la mañana, trabajan, estudian en el país vecino y regresan en las noches o fines de semana a México. Entonces es otro tipo de flujos, ¿no? Hay otros que se denominan y que era muy, muy, digamos, importante en México y que sigue siendo en alguna medida la migración circular. ¿Con qué nos referimos a eso? Una migración, por ejemplo, de los trabajadores temporales que en cierto periodo del año van a Canadá o van a Estados Unidos, trabajan en los campos de estos países y regresan por otro periodo a México, ¿no? Entonces son una migración circular porque continuamente están yendo y viniendo, es una migración más o menos, digamos, regularizada, formal, etcétera. Y hay otra que, aunque digamos no es de manera legal o formal, es aquella que se realizaba de manera, por lo menos hasta los 80s, entre México y Estados Unidos, migrantes que iban, trabajaban de manera irregular, regresaban a México, estaban con sus familias durante un periodo, las vacaciones o fiestas decembrinas, e iban y venían, ¿no? Entonces ese es otro tipo de flujos. A quienes incluyen también, por ejemplo, el tema de los asilados, ¿no? Una migración importante que ha tenido México, política, ¿no? Relacionada a flujos a las condiciones políticas, donde migrantes han sido recibidos en México, como es el caso de España, caso de Argentina, Chile, que producto de condiciones políticas llegan a México y se les ofrece esta calidad, ¿no? De asilo político. Entonces, como vemos, en realidad es muy diversa la modalidad de flujos migratorios. Ya me menciona usted, maestra, los aspectos políticos, una de las causas, pero ¿qué otras causas quisiéramos considerar que existen, sobre todo en estos últimos años, para que se provoque todo este tipo de flujos? Fíjese, si nosotros ponemos un dato que es muy importante, ¿no? Pensar que en el mundo ahorita, por lo menos al 2019, según la Organización Internacional de las Migraciones, hay 271 millones de personas que no viven en su lugar de origen. Esto representa el 3.5% de la población mundial, según las estadísticas de este órgano. Entonces, esto nos da como una especie de contexto de cómo la migración es un fenómeno, pues obviamente global, ¿no? La explicación clásica desde el punto de vista teórico y pues a veces no siendo tan teórico, pero desde el punto de vista más simple también, es básicamente la causa económica. Es decir, la población migra porque en ciertos destinos, como es el caso de nosotros, México, Estados Unidos, hay un diferencial económico en términos de salario. Entonces las personas pues obviamente hacen esos cálculos, esa es la teoría, lo que dice la teoría neoclásica, ¿no? de la migración, que las personas hacen cálculos en función de cuántos son los ingresos que buscan obtener en este lugar. Esa es la explicación más original, más simple sobre esas diferencias salariales. Pero sin embargo, como usted lo mencionó, y creo que también una de las explicaciones que encontramos, por ejemplo, de los asilados, tiene que ver con condiciones políticas, ¿no? Como es el caso que acabo de mencionar, flujos migratorios como lo que hemos visto, por ejemplo, de Cuba, Estados Unidos, o de Argentina, los países cercanos, o de México, que ha recibido a españoles, a argentinos, a muchas otras, digamos, los flujos que también han aparecido en los últimos años de los conflictos políticos en Siria, y entonces que esto está detrás, digamos, hay un entrelazamiento, obviamente, entre las cuestiones de pobreza, pero también la cuestión política, ¿no? Pues sí, sin duda que hay una gran variedad de causas que provocan esta migración. Maestra, es tiempo de hacer un corte, pero seguimos platicando, ¿parece? Claro. No se vaya, en un momento regresamos. Estamos platicando con la doctora Marilena Ramos Tovar de Migración y Sustentabilidad. En un momento regresamos.
estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y estamos platicando de migración y sustentabilidad con la doctora Marilena Ramos. Doctora Marilena, obviamente toda esta gente que se mueve de un lugar a otro, pues los organismos internacionales los han ubicado con un cierto nivel de vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, por lo mismo, se han desarrollado una serie de políticas y programas que tienen que ver con el cuidado de todo este movimiento, ¿no? ¿Qué nos puede platicar al respecto? Bueno, en el caso de México, digamos como que si nosotros pensamos en la política de Estado respecto a qué es lo que hace el Estado hacia esta población, obviamente la referencia clásica y obligada es las acciones y todos los programas que desarrolla el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Que es el órgano central de gobierno que define justamente esas normativas, ¿no? Tiene una dirección de política de protección y de integración a los migrantes, también una dirección de políticas para la regulación y control migratorio, y una dirección de relaciones internacionales e interinstitucionales. En eso se divide, digamos, como que las grandes directrices del Instituto Nacional de Migración. Ahora, en el caso de México particularmente, ha habido, digamos que, si nosotros lo pensamos desde el punto de vista un poco de los flujos más importantes, que en este caso tiene que ver con la inmigración internacional, es decir, los migrantes que están mexicanos que están en Estados Unidos, México, ahí, digamos, en términos de una política de Estado, ha sido para muchos, ¿no? Y para mucha gente que trabaja en relación a la política migratoria, pues un Estado de repente ausente en las estrategias que se diseñan respecto a los migrantes. En realidad ha sido de repente más, digamos, espectador, ¿no? De lo que sucede, porque obviamente esto tiene que ver con lo que el gobierno norteamericano hace o no hace respecto a los migrantes en su país. Y en esto, pues a veces la política migratoria mexicana ha sido básicamente de instaurar todos red de consulados, que es una, por cierto, que sí es una especie de logro, digamos, es uno de los países que tiene mayor número de consulados en un país, con atención prácticamente en todos los Estados Unidos. Y entonces estos consulados son el referente más próximo para los migrantes que están allá en Estados Unidos. Siempre ha sido como un claro oscuro, ¿no? La acción de los consulados en los Estados Unidos, y mucho se habla más bien del poco efecto, ¿no? Por un lado político, y por un lado de apoyo a veces a la población migrante, ¿no? Y entonces aquí pues hay que siempre ver la política en relación, y las leyes y los programas en relación a lo que la política norteamericana hace, ¿no? Entonces nosotros tenemos, pues, digamos, los momentos claves en la relación México-Estados Unidos, particularmente, por ejemplo, con el programa Araceli en los 60, luego la regularización de los migrantes mexicanos en los 80, luego, pues ahorita con esta nueva época después del 2001, con el tema de las político de la crisis del 2001 con las Torres Gemelas, y lo que trajo como consecuencia en la política migratoria norteamericana. Y de los últimos momentos, por ejemplo, es todo aquello que tiene que ver con los DACA, ¿no? Que aunque México no tiene mucho que decir, pero sí tendría que haber, obviamente, y muchos consulados recogen estas inquietudes de mucha gente que están experimentando, las familias, este tipo de situaciones con sus hijos, que están haciendo una vida, que han crecido allá, y entonces en ese sentido pues han buscado de alguna manera este tipo de órganos de gobierno apoyar, ¿no? Con la edificación, por ejemplo, de matrículas consulares, generar con los gobiernos locales que se respeten y que se acepten identificación, que es un órgano tan simple pero tan importante, porque da vida, da identidad, da derechos a la persona, ¿no? Entonces eso es extraordinario, que uno no lo piensa, pero realmente es importantísimo, ¿no? Entonces eso también hay que verse, porque pues una cosa es la política federal, y por otro lado es la política local, la política de cada uno de los estados, en donde el gobierno mexicano puede tener mayor o menor injerencia. Ahora, el otro grupo de
programas y de políticas de Estado ha sido en último momento, de aquellos de migrantes en retorno, ¿no? Y esto preocupó mucho justo por toda la idea de que iba a haber estas grandes oleadas de retornados. Y entonces el gobierno mexicano pues creó este programa de Somos Mexicanos, una estrategia de gobierno en donde lo que busca es, bueno, reconocer de que estas personas llegan con una serie de necesidades, en principio a veces han pasado muchos años en Estados Unidos y a veces tienen pocas redes familiares incluso, pero redes también, tienen una experiencia laboral, pero a veces el estar en un lugar, regresar parece ser que a veces más difícil que la misma migración que llegaron en primer momento, ¿no? Entonces, este programa de Somos Mexicanos intenta, ¿no?, por lo menos es lo que dice la letra, intenta reintegrarlos al país, ¿no? Buscándoles un lugar para trabajar y obviamente la primera es la identificación, una política de que ellos tengan documentos para poder trabajar acá, desde la credencial de lector hasta certificaciones de diversa magnitud. Entonces esa ha sido una política que se ha puesto en marcha en los últimos momentos. Y el otro grupo, digamos, de programas y políticas tiene que ver con lo que ahora se está haciendo con los migrantes en tránsito, ¿no? Esta es una nueva política que está enmarcada en una nueva ley de migración que se da apenas en el 2011. O sea, es curioso que a pesar de que tenemos una historia migratoria tan, digamos, de décadas, por lo menos de un siglo, por llamarle de alguna manera, de décadas, en el menor de los sentidos, y sin embargo no habíamos tenido una ley general de migración, y fue hasta en el 2011 que se edifica esta ley. Permítame un momento, es tiempo de hacer otro corte. Me parece muy importante todo esto que usted nos está platicando, pero es tiempo de hacer otro corte. Permítame hacerlo y seguimos platicando. Gracias, sí. Usted no se vaya, en un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Maestra María Elena, nos quedamos platicando de los impactos generalmente sociales, económicos, culturales, de salud, familiares, etcétera, que provoca estos fenómenos de la migración. Me hablaba usted de los aspectos económicos. ¿Qué más me puede decir al respecto? Como le comentaba cuando estábamos en corte, realmente cada uno de ellos amerita un programa diferente. Desafortunadamente no puedo decir y hablar de todos ellos porque no son todas mis áreas de trabajo de la inmigración. Pero sí, bueno, el económico que mencionábamos, bueno, este es uno de ellos. Obviamente tiene ese impacto a nivel macro, pero también a nivel micro. O sea, las familias realmente representan para muchas de ellas pues un recurso que les sirve para salir, si no salir de la pobreza, por lo menos enfrentar condiciones de vida en términos comparativos con otros hogares, pues de mejor manera que los que no reciben remesas. Eso también, por ahí hay muchos estudios en ese aspecto. Desde el punto de vista político, pues obviamente pues los procesos migratorios es como es como una de las razones de ser propiamente de la creación de los Estados-nación, de las fronteras. O sea, todo lo que significa justamente, por ejemplo, el tema migratorio ahorita por ejemplo, están el presidente ahorita en la visita con Trump, y seguramente uno de los temas que se tendrán que abordar pues es el tema migratorio, ¿no? El tema de cómo esto por ejemplo, en el caso del gobierno norteamericano significa también una especie de aval, ¿no? El que haya el presidente mexicano pensando en que el voto latino tiene importancia. Ese es otro área que podría tener un efecto la migración. Y en el aspecto social y cultural, obviamente también, o sea, hay mucho trabajo realizado respecto a cómo esto modifica patrones, digamos, obviamente de convivencia, de formaciones de familias, ¿no? Que ahora se denominan familias transnacionales, donde comparten lazos emocionales, económicos, culturales, pero viven a distancia en muchas familias, ¿no? Se habla de maternidad transnacional, de maternidad a distancia, etcétera. Hay muchos elementos que se han recuperado y se han analizado para ver estos impactos. Y el último que yo les diría, ese sería como para poder hacer un trabajo completo, un programa completito,
que tiene que ver con el impacto emocional, el impacto en la salud mental de los migrantes. Y ese es uno de los trabajos que en particular para mí han tomado como un especial, digamos, relieve, y de esto pues he trabajado en varios aspectos sobre población migrante, por ejemplo, de los migrantes que están en Estados Unidos. Empecé por ahí, luego continué con el tema de los migrantes en tránsito, pero también he recuperado las experiencias de las personas que pierden a un familiar en la frontera y que no saben de ella, y entonces se encuentran ante un vacío, ¿no? De tener un ciclo, de un cierre ante esta pérdida, que es una pérdida ambigua, ¿no? Como se denomina. Pero también he trabajado el tema de los jóvenes DACA, ¿no? Y ahorita, pues, digamos, como tal, hay muchos elementos que se recuperan sobre ese impacto emocional, ¿no? Cómo vivir la migración, aún y cuando puede ser documentada, indocumentada, en condiciones de tránsito, lo que sea, pero hay un impacto importante en su condición de vida, en su condición de bienestar emocional, socioemocional, mental, que para mí, por ejemplo, es importante como visibilizar, ¿no? Pues eso, vuelvo a insistir, creo que podríamos hacer otro programa respecto a eso. Sí, claro que sí, con mucho gusto, porque son temas muy importantes. De hecho, yo quisiera cerrar este programa, maestra, sin que dejemos de lado lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Porque parece ser que teníamos en la prensa muy, muy vivo el detalle de los migrantes, o sea, estos núcleos de personas que están en ciertos lugares de confinamiento, en espera de la autorización del cruce de la frontera hacia Estados Unidos, específicamente lo que sucede en México, pero creo que sucede también en otras partes del mundo. ¿Qué está pasando con ellos en este momento en que estamos viviendo una pandemia? ¿Qué piensa usted? Y cuando me habla usted también de los impactos emocionales que tiene esto, me imagino yo que resulta algo muy complejo, ¿no? Vivir una pandemia, esperando que me autoricen, vivir en un sitio que no es mi lugar, pero a ver, desde su perspectiva, ¿cómo podríamos analizar esto? Obviamente, digamos, hay siempre como lo más fácil siempre del análisis como lo positivo y lo negativo, ¿no? Y como que siempre intentamos tener esa misión a la vida, ¿no? Yo creo que en el tema del COVID, por ejemplo, de esta pandemia, pues surgen también esas dos alternativas. Por un lado, digamos, refleja, se hace patente en mayor medida la vulnerabilidad, la indefensión legal que tiene esta gente, un potencial de crisis de salud, porque estas personas, pues lo que se generó en principio fue un cierre de fronteras, ¿no? Lo que ha pasado no solamente aquí, en Europa, en todos lugares, pues se fue el cierre de fronteras, y eso de alguna manera justifica justamente que pues los migrantes no entren, ¿no? Legales o ilegales, eso ya lo sabemos, o documentados o indocumentados, ya lo vimos, ¿no? No tenemos permitido entrar a los mexicanos que están a Europa y a algunos otros países por producto de esto, ¿no? Pero eso genera, digamos, hace visible esto. Lo otro que lo que se han documentado realmente por los periódicos es cómo esta política de confinamiento pues se vuelve, en el caso de los migrantes centroamericanos, por ejemplo, un problema. O sea, si se confinan, y el confinamiento puede ser en albergues, o dos, en estaciones migratorias, esto provoca un hacinamiento. Y ese hacinamiento sabemos que pues hace, digamos, nulo la posibilidad de la sana distancia, ¿no? Pero también implica cambios de estrategias del Estado que han tenido también, y esa es la parte positiva, ¿no? Países, por ejemplo, como Chile, Colombia, Perú, que han garantizado el acceso de los migrantes a los servicios de salud, que también es el caso de México. Teóricamente, pues se reconocen los derechos humanos, y dentro de los derechos humanos el tema de la salud, entonces se convierte la atención a la salud a los migrantes irregulares como una situación de emergencia, y por lo tanto esto hace que se flexibilicen sus políticas, ¿no? Pues qué interesante todo esto que nos ha platicado, maestra. Creo que sí, definitivamente tenemos que armar otros programas, porque la temática es muy de época, es muy importante para lo que nosotros trabajamos, que son los aspectos de desarrollo social que tienen que ver con la sustentabilidad. Y bueno, yo quisiera, por último, que nos dé un mensaje
a la comunidad universitaria para estos temas antes de cerrar el programa? Bueno, yo creo que hay una de las cosas que sí me gustaría incluso vincular particularmente con el tema de la sustentabilidad. Efectivamente, el fenómeno migratorio pues puede estar asociado a cuestiones de desastres naturales y la gente se mueve por eso. Pero creo que, y que eso obviamente siempre representa retos en materia de salud, en materia educativa, en materia de vivienda, de empleo, de transporte, etcétera. Y que esos son como retos, ¿no? Pero creo que hay una contribución siempre de la migración, y eso también hay que dejarlo como asentado, ¿no? Aportan nuevas habilidades a las sociedades, a los países donde llegan. Muchos de ellos pagan impuestos porque al trabajar, y eso lo sabemos en el caso de los mexicanos que están en Estados Unidos, pagan impuestos, aunque ellos a veces no reciban esos retornos en impuestos. Aumentan a la población en edad laboral, o sea, eso también el caso, por ejemplo, de Italia, ¿no? Que se ha hecho también muy visible que ante el envejecimiento de la población buscan que gente migre para poder tener población en edad laboral. Y al final de cuentas es un capital cultural, ¿no? Que se instala en las sociedades de destino, y que en ese sentido pues representan siempre una variedad también de gustos culinarios, de apreciaciones de diversidad cultural, etcétera. O sea, yo creo que traen siempre muchos aportes, mucha contribución a las sociedades de destino, ¿no? Muy bien, maestra, pues le agradecemos de nuevo por haber participado en esta ocasión. El conocimiento es rico y el tema es muy importante, y espero verla de nuevo. Claro que sí, con mucho gusto, y le agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, maestra Marilena Ramos Tobar. Y usted mire todo lo que nos han platicado hoy en día. Si vemos a un migrante, veámoslo como otro ser humano que está simplemente en tránsito y buscando una mejor oportunidad de vida. Lo esperamos en los siguientes programas de Mundo Sustentable. Gracias.